Ya estamos de regreso, es arranque de semana y hay mesa de lunes. Ya están con nosotros, como cada semana, Ernesto Barajas de Morena, bienvenido. Buenos y fríos días a todos. Bastante fríos. Enrique Daud del Partido de Acción Nacional, ¿cómo estás? Buenos días, Erika. Gracias por la invitación y buen día a todo el auditorio que nos escucha. Luis Fernando Gámez del Partido Verde, bienvenido. Erika, buenos días. Siempre es un placer recibir tu invitación. Y estamos aquí con una mañana muy animada, pese al friecito que hace. Sí, oye, y más porque se está poniendo candente, pero la relación entre México y Estados Unidos escaló este fin de semana, no solo por parte de Estados Unidos en el discurso de decir y de insistir en que estarán llevando a cabo operaciones en México en contra de los cárteles al considerarlos una amenaza para su seguridad nacional, sino también porque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este fin de semana. Y Ernesto, corrígeme si me equivoco, pero me parece que es la primera vez que la presidenta ya pone, digamos, las cartas sobre la mesa y dice, a ver, Estados Unidos también tiene responsabilidad y entonces le podemos entrar en la colaboración, pero no en la intervención. Ya había hecho estos señalamientos de, bueno, allá consumen, de allá vienen las armas, pero no les había dicho, si ustedes me exigen medidas, yo también se las exijo a ustedes, como lo hizo este fin de semana. ¿Hacia dónde nos está llevando esta relación? Y más después de la llamada que esta mañana la había prometido la presidenta y nos dicen ya se dio entre el canciller de México y el secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Hacia dónde va esta relación? Fíjate que justamente, buenos días a todos, justamente acaba de postear la presidenta en sus redes sociales precisamente esa postura que tú marcas ante un escenario que hay que decirlo, sí es un tema muy delicado. Lo decíamos hace 8 días, no podemos permitir, esto ya no es un tema de situaciones políticas o de colores, es una situación de unidad nacional, donde el llamado es a todos, a todas, a todos los mexicanos para precisamente impedir que este tipo de situaciones sigan escalando. Es una situación en la que evidentemente vemos que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, no está haciendo las cosas en un sentido, vamos a llamarlo con este adjetivo, de bluff, sino que realmente está tomando acciones y que es inminente que pueda haber una situación pues descalificable para el hecho de que pueda intervenir en territorio mexicano. Esto lleva precisamente, y hay que decirlo, a la postura que ha tomado la presidenta Claudia Sheinbaum de reconocimiento y de defensa de la soberanía nacional, en el sentido de decirle, oye, estamos a favor de todo lo que tenga que ver con cuestiones de cooperación, de operativos, de prevención, intervención, etc., en seguridad pública y relaciones entre México y Estados Unidos, pero en el ámbito del derecho internacional, en la no intervención y en la cooperación de ambos países para objetivos en común. Eso es muy importante decirlo, porque por ahí se han escuchado retóricas o discursos el fin de semana y hay que enfatizarlo, no es un tema de defensa absolutamente ningún tema de crimen organizado, ni deseo, ni mucho menos, es un tema de defensa de intervención de otro país y que tenemos que estar todos listos para evitar y defender que nuestra soberanía sea violentada. Yo creo que eso es un tema que hay que dejarlo claramente establecido. Y por otra parte, a nivel internacional, sí se han encendido alarmas, es un escenario crítico, sobre todo por el tema de Groenlandia, de Cuba, y lo que en algún momento pudiera desencadenarse también con Colombia. Y es que, Luis Fernando, es cierto, Estados Unidos ha hecho ya como su listado, ¿no? No nada más ha volteado a México, sino que ya ha hecho un listado de los países a los que tiene en la mira. Sin embargo, llama la atención porque con algunos de ellos, el mismo presidente de Estados Unidos decía el fin de semana, con algunos de ellos ya se sentó a negociar y ya se pusieron de acuerdo. ¿Por qué no está México en la lista de los que ya se sentó a negociar? Se han mantenido comunicación durante los últimos meses. ¿Cuál es el riesgo real para nuestro país en medio de estas amenazas? Bien, buenos días nuevamente a todo el auditorio. Bueno, pues señalar que México no se ha sentado a negociar principalmente porque hay una cooperación permanente, ¿no? Una cooperación bilateral que no así la tiene Estados Unidos con el resto del continente, ¿no? Propiamente con Groenlandia, pues no había comunicación, con Cuba, pues ni pensarlo, con el propio Canadá. Ayer estaba checando noticias de los principales medios canadienses y bueno, pues están preocupados porque ellos consideran que efectivamente, como señala Ernesto, las declaraciones del presidente Donald Trump no son hechos aislados y no son palabras expresas únicamente para la comunicación, sino que son intenciones reales, decían los canadienses el día de ayer,
pues quizás hasta de anexar Canadá, y eso preocupa a todo el continente, ya ni hablar de lo que ha ocurrido en Sudamérica, en Venezuela, en Colombia, que además tienen ya inclusive la presencia en el Caribe de las tropas americanas. Hoy por hoy creo que nosotros como Partido Verde seguimos rechazando los deseos de intervención y por supuesto aplaudimos las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque hoy por hoy necesitamos unidad y necesitamos seguir fieles a esta doctrina Estrada de no intervención y por supuesto de respeto de la soberanía del Estado mexicano. Pero díganme una cosa, porque lo platicábamos en días previos y yo lo quiero poner sobre la mesa. Realmente no hay una intervención de Estados Unidos cuando pues allá se está juzgando a muchos de los criminales que han tenido actuación en nuestro país. Cuando el mismo México, el mismo gobierno federal ha reconocido que le ha entregado grupos de delincuentes que Estados Unidos le ha pedido y le ha solicitado. Cuando vemos también esta presión constante con respecto a los aranceles y lo que está esperando de nuestro país, ¿no hay ya una presión demasiado fuerte hacia México, Enrique Daud? Sí, bueno, primero comentarte que desde Acción Nacional San Luis sostenemos una postura firme. México es un país soberano y ninguna estrategia de seguridad puede construirse a partir de amenazas o intervenciones extranjeras. Sí, bueno, efectivamente lo que está haciendo Estados Unidos creo que es un poco pues presionar al gobierno de México. Vienen varios temas ahí importantes como el TEMEC. Ambos países son socios económicos estratégicamente. Una intervención de México pondría en suspenso la cooperación de lucha contra el narco, la entrega de capaz puede ser juzgados en Estados Unidos y la aceptación de migrantes deportados. O sea, por eso creo que Estados Unidos no puede actuar más allá porque está presionando este tipo de cosas. Dejaría sin un socio estratégico a Estados Unidos. Es una presión para la negociación del TEMEC y para frenar el envío del petróleo a Cuba. A nosotros nos cuesta 24 pesos el litro de gasolina y a Cuba se lo regalamos. Sin embargo, no se descarta la intervención militar en México, aunque la probabilidad es muy baja. También hay que recordar que 75 legisladores demócratas rechazan la intervención militar en México y advierten al Marco Rubio que sería un desastre. Hay que recordar lo que ha pasado. Esto no viene de este fin de semana, viene desde el 20 de enero del 2025, cuando Donald Trump inicia su gobierno hace un año, donde firmó una orden ejecutiva para nombrar organizaciones terroristas extranjeras al Cártel Jalisco Nueva Generación, a los cárteles de Sinaloa, al Cártel del Golfo, a la familia Michoacana y al Cártel del Noreste y Cárteles Unidos que operan en el sur. A 6 organizaciones criminales de México las nombra organizaciones terroristas extranjeras. Ahora, el 8 de enero de este año, un periodista pregunta a Trump si la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras allanaba el camino para una operación militar de Estados Unidos en México. Su respuesta fue: es posible, cosas más raras se han visto. México no tiene el control del país, lo tienen los grupos criminales. México está gobernado en buena medida por los cárteles. Palabras de Donald Trump. Ahora, justo, Ernesto, quiero ir con esta parte que menciona Enrique. ¿Qué del discurso de Donald Trump realmente tiene sustento de lo que está pasando en nuestro país? Primero, él ha señalado que la presidenta de México es una persona honesta, que es una mujer a la que él reconoce, a diferencia de Venezuela. Incluso ha marcado como esta línea de divisoria diciendo no es lo mismo Venezuela que México, porque en Venezuela el presidente estaba coludido, en México no. La presidenta es una mujer honesta, pero está rebasada y le tiene miedo a los grupos criminales. ¿Esto es cierto? Pues por supuesto que no. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas muy importantes. Una es la parte ya de una amenaza de intervencionismo, prácticamente de entrar sin ningún tipo de permiso y violentando toda soberanía, simple y sencillamente por un pretexto de decir que aquí no se está haciendo nada, que yo creo que es un pretexto no viable ni justificable. Sí se han hecho acciones. El mismo gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio, lo dijo, bueno, y en su discurso el fin de semana, México, en estas últimas fechas, ha hecho en seguridad pública más que en toda su historia. El mismo gobierno de Estados Unidos reconoce la coordinación, la participación y los resultados que ha habido en materia de prevención y combate a los cárteles en México, en sus modalidades diferentes. ¿Qué es el punto y que creo yo que en algún momento no debemos de perder de vista? Que una situación es que pueda haber coordinación para este tipo de cosas, que se coordine el gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos para temas de prevención o combate a este tipo de
modalidad de delitos, y otra muy diferente es que sin permiso y sin ningún tipo de coordinación el gobierno o el ejército o quien sea extranjero entre al país para ejecutar un pretexto de una situación de combate al narcotráfico. Entonces eso pues no se puede permitir, es grave, y sin embargo aún así yo creo que la presidenta lo ha hecho bien. Y veamos el punto, ¿no? De hecho, acaba de postear, insistí hace rato, en sus redes sociales, que ya por ahí tuvo esa comunicación y se confirma la coordinación eficiente en materia de comercio, en materia de aduanas, en materia de combates al delito. Pero el punto, y a lo que yo voy, que es lo más importante, creo yo que hoy tenemos que estar muy conscientes que el peligro es inminente. Tenemos que estar unidos, convocar a la unidad nacional y evitar que un pretexto como este violente una relación de muchos años buena con Estados Unidos y México, y que ha resultado precisamente en ser socios comerciales y estratégicos a nivel local y a nivel internacional. Bueno, a ver, entonces 2 preguntas sobre la mesa. La primera, hablas de unidad, pero ¿realmente el gobierno en turno está haciendo lo necesario para llamar y para convocar y para provocar la unidad en este país cuando sigue lanzando afrentas en contra de partidos políticos, de personajes de la política, de medios de comunicación? ¿Realmente está el gobierno federal haciendo lo necesario para llamar a la unidad, Pues, para generar las condiciones de con todo unidad? respeto, sí es un tema en el que debemos de dejar a un lado los temas locales, los temas domésticos, las situaciones internas. Es una situación donde como mexicanos tenemos que estar conscientes que hay un peligro real, inminente, y que la presidenta debe tener todo nuestro apoyo, independientemente de las situaciones y diferencias, insisto, en lo local, en lo político. Es momento de unidad. Lo que pueda en algún momento interpretarse como cuestiones que porque en algún momento la política es así, de posturas diferentes, en este momento yo creo que sí es importante decirlo, y todo el apoyo a la presidenta para evitar que algo como en Venezuela pudiera suceder. Es difícil que suceda, pero si no ponemos de ahorita en este momento, como está haciendo la presidenta, en adelante, el respeto a la soberanía y la no intervención, pudiera suceder. Entonces yo creo que ella está haciendo lo correcto, ya está hablando con el gobierno de Estados Unidos, estamos viendo en qué sentido, cómo y en qué coordinarnos, y también hay que decirlo, que al final del día es una situación real. Donald Trump sí está presionando no nada más en los temas diplomáticos, en temas comerciales, económicos, militares, pero tenemos que resistir, migratorio, y resistir esa presión y salir avantes lo más pronto posible. Oye, Luis Fernando, pero no lo tiene el respaldo de la presidenta, más del 72% de aprobación. Tiene un respaldo incluso mayor, una aprobación mayor en estos momentos que la que tuvo su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, que fue el impulsor al movimiento de la 4T. Hoy no es la aceptación de la presidenta lo suficientemente fuerte como para pensar que sí está logrando esta condición de unidad. ¿O dónde está el problema? Yo creo que sí tiene el respaldo de los mexicanos y por supuesto sería hasta equivocado, Erika, ir en contra de la presidenta en este momento, porque nadie cambia de caballo cuando está en plena carrera. ¿Sí me explico? Hoy que tenemos de frente la acechanza de los Estados Unidos, por supuesto que ir en contra del respaldo a la presidenta, además de ser políticamente incorrecto, es una afrenta contra el país. Creo que hoy por hoy lo que debemos de privilegiar es el diálogo interinstitucional, el diálogo interno propiamente, pero además también respaldar a la presidenta en este diálogo bilateral, porque hoy creo que México no necesita intervencionismo. Por supuesto, nos preocupa a todas nuestras familias la seguridad y es un tema que siempre estará en la mesa del debate público. Debemos de generar mejores acciones, pero también es cierto que no se nos debe de juzgar porque México siempre ha estado al pie del cañón, dialogando, trabajando de cerca con Estados Unidos, y yo decía que nos faltaba, hace una semana decía yo que nos faltaba más arrojo. Hoy lo sigo creyendo, necesitamos ser más socios de Estados Unidos y por supuesto blindar nuestras fronteras. No estamos dejando que nos ganen el discurso. Es decir, parecería que las condiciones de negociación y de diálogo de Estados Unidos con México las está fijando Estados Unidos, pero México tendría mucho que reclamar y esta postura del fin de semana de la presidenta creo que lo deja en evidencia. A ver, el trasiego de las armas, a ver, el consumo de las drogas, pues está ya. Ellos son quienes están alimentando económicamente el narcotráfico en nuestro país, pero también podríamos poner sobre la mesa el tema de la migración. A ver, lo que hemos visto como la comunidad norteamericana en algunos lugares como Minneapolis se ha levantado y ha exigido, pues no están diciendo que no actúe la autoridad migratoria, lo que están diciendo es la forma en la que están actuando no es la correcta, no es la necesaria, pero México en eso no se ha pronunciado, no les están ganando el discurso, no tendría México que poner las condiciones de este diálogo. A mí me parece que ha sido
políticamente correcta la presidenta Claudia, porque hay que medir, por supuesto, también a tu oponente, ¿no? Hoy una palabra mal puesta contra Donald Trump puede terminar muy mal, y para muestra un botón lo que le ocurrió a Nicolás Maduro, ¿no? No medir sus propias dimensiones, no medir sus propias palabras, terminó muy mal para él, y el efecto no es menor. Donald Trump tiene cimbrado a todo el hemisferio, tiene cimbradas a muchas naciones, y nosotros que estamos tan cerca creo que debemos de medirnos en la manera en la que nos conducimos con ellos. Sin embargo, por supuesto que siempre será importante estar firmes en materia de soberanía, respaldándonos con la verdad, ¿no? También es cierto que Estados Unidos se ha equivocado, también es cierto que han inundado a nuestro país de armas, las armas con las que hoy se les amenaza a las familias mexicanas, y este es un tema que no es menor y que además, por supuesto, que sirve para la negociación y para poner los puntos sobre la mesa. Enrique Luis Fernando, perdón, Ernesto. Yo pienso que hay que escuchar un poquito más lo que dijo Trump para crear el contexto. De las cosas que comentó, vamos ahora a empezar a tocar tierra con respecto a los cárteles que dirigen a México. Es muy triste ver lo que está pasando en ese país. Por los cárteles están controlando y están matando a 300,000 ciudadanos estadounidenses por la droga, y es horrible y devastador para las familias. Hemos erradicado el 97% de las drogas que ingresan por agua. Tiene que ver con lo de Venezuela. Ahora vamos a comenzar a atacar por tierra a los cárteles. Razones para no invadir México. México ha ofrecido apoyo y dice que atiende los problemas que preocupan a Estados Unidos, como la migración y el tráfico de fentanilo y otras drogas, pero con pocos resultados. La verdad es que no han tenido buenos resultados. ¿Qué antecedentes tenemos? Sacaron al Mayo Zambada y al Chapito Jr. en una operación encubierta por el FBI y la CIA. No fue en la administración de Trump, fue en la administración de Biden, pero ahí ingresaron agentes de Estados Unidos a Sinaloa y se llevaron a 2 personajes importantes. Tuvimos vuelo de drones en territorios mexicanos, buques de guerra cerca de las costas mexicanas, en el Golfo de California, lo más cercano. Pero en parte tiene razón de lo que está diciendo. No estamos en contra de la intervención, nos oponemos en contra de eso. Pero a ver, ¿quién controla Sinaloa si no es los cárteles? ¿Quién controla Michoacán? ¿Quién controla, por ejemplo, en San Luis Potosí, el interior del estado? No existe más que los grupos del crimen organizado que controlan todos los municipios. Lo he dicho aquí, fuera de San Luis, Soledad, Río Verde, las ciudades grandes, los municipios están controlados por el crimen organizado. Y así podemos decir Tamaulipas, ¿quién lo controla? ¿Quién manda en Tamaulipas? ¿Quién manda en las fronteras? El crimen organizado. De cierta razón tiene razón Trump. Lo que debe de hacer Claudia Sheinbaum, más que esta relación de decir que sí, que no, pues debe de poner orden a los cárteles, no a Estados Unidos. O sea, el problema lo tenemos aquí, y de ahí se está agarrando Trump. Yo difícilmente veo una intervención, pero sí, como vuelvo a repetir, es una presión para la negociación del TEMEC y para frenar el envío de petróleo a Cuba. Ernesto Barajas, ¿no le bajaría tantita presión a Estados Unidos o a México si se actuara en contra de aquellos gobiernos que están siendo señalados? A ver, hay algunos que ya vienen arrastrando el hecho de que les hayan quitado la visa, el hecho de que abiertamente en algunos de esos casos Estados Unidos haya dicho que tiene investigaciones abiertas en contra de personajes vinculados al movimiento de la 4T, a gobernantes de la 4T. ¿No le bajaría presión que la presidenta dijera de una vez por todas, pues no es necesario que los investiguen en Estados Unidos, ya en México se abrieron las carpetas de investigación, ya la fiscalía está, que se viera una actuación contundente? Yo creo que en algún punto y en el transcurso del mes, en el transcurso del trimestre, creo yo que los acuerdos se tendrán que dar con Estados Unidos, pero de colaboración. Sinaloa, Baja California. Que ese es un tema importante decirlo, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que todo está perfectamente bien. Pues por supuesto que hay CEO y por supuesto que hay situaciones en las que se están investigando, actuando y combatiendo. Pero tiene que haber esa coordinación de inteligencia, de sometimiento en algún momento por parte de Estados Unidos, o no de sometimiento, de coordinación y colaboración para efectos de que México y Estados Unidos hagan precisamente ese tema de poder llevar a cabo el combate. Por supuesto que, como lo he dicho aquí a lo largo de muchos meses, la presidenta lo va a hacer, lo va a tener que establecer, lo va a generar en planes, lo va a tener que tener como una prioridad, porque si somos nosotros, y lo vemos desde el punto de vista comercial, somos socios de Estados Unidos, es difícil que no se pueda llegar a un acuerdo en el cual, mediante situaciones de operatividad coordinada con inteligencia
de Estados Unidos, de la CIA, etc., y operación de México en territorio de México, se verán los resultados. No es descartable, probablemente vaya a suceder así. No podemos ahorita nosotros temerariamente decir es A, es B o es C. Tiene que haber una investigación, un análisis, tiene que haber una coordinación para que podamos ver los resultados. Y yo estoy seguro, porque lo ha demostrado a lo largo de su mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum nos va a dar esos resultados y vamos a lograr establecer una relación cordial con Estados Unidos con ese tipo de cooperación. No pero está también quiero decir de lo que hizo o no hizo Andrés eso es Manuel lo que López quiero decir, Obrador. pero también tenemos que decir que a partir de este momento, en lo que venga, pues el tema importante es los resultados que haya y que se puedan coordinar con el gobierno de Estados Unidos, independientemente de lo que en algún momento fue, no fue. Eso es un tema que tendrá que resolverse en este trimestre y sí, creo yo que Estados Unidos y México, al momento de que la presidenta defiende la posición, tendrá que entrar un operativo coordinado, pero respetando la soberanía y la intervención de Estados Unidos hasta donde se le permita por este país. Es que esto nos lleva al siguiente tema. A ver, Luis Fernando, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dado un manotazo en la mesa y ha dicho, por ejemplo, con respecto al tema de la legalización de los vehículos de procedencia extranjera, que ya no va a continuar, que se acaba. Un proyecto, por cierto, impulsado por su antecesor Andrés Manuel López Obrador, y que a nosotros en este espacio de Relación Mexicana de Distribuidores de Automotores nos dijo, eso fue la legalización de lo ilegal. Es decir, esos vehículos entraron de manera ilegal a nuestro país y lo que hizo el gobierno en la anterior administración es decirles, no pasa nada, ya vamos a legalizarlos porque ya están aquí, y lo equiparaban y decían, es tanto como decir, en el tema de las armas, entraron de manera ilegal, vamos a legalizarlas, pues ya están aquí. A ver, en el tema de los coches, eso pasó con Andrés Manuel López Obrador. Llega Claudia Sheinbaum y dice, no más, pero por lo pronto ya, pues consumidores embaucados, ¿no? Porque bajo la promesa ya se van a poder regularizar, compraron estos vehículos y hoy ya no saben qué va a pasar con ellos. A ver, ¿qué representa esta determinación? Bien, pues este es un tema sumamente relevante. Creo que necesitamos desmenuzarlo en varias aristas. Desde lo institucional me parece que funcionó en cierta medida. Son cerca de 3 millones de vehículos que fueron regularizados y que hoy por hoy la familia del campesino, la familia del obrero, la familia que tiene menos recursos, pues ya cuenta con un vehículo. Sin embargo, de manera macroeconómica, visto desde esta perspectiva, pues creo que le hacía falta al gobierno federal limitar la regularización, porque por supuesto que deja un inequilibrio. Sí, ahí entraron las del campesino, pero también la camioneta de lujo, que aunque pueda tener sus años de antigüedad, pues tiene un cierto valor y que no está beneficiando a una familia desprotegida, pero que ahí está, ya regularizada. Pues eso sí o el tendrá vehículo que... deportivo, ¿no? Sí, También bueno, pues en ahí eso está ya. sí estamos, por supuesto que en contra. Nosotros siempre buscaremos proteger a la familia. Y yo te decía, genera un inequilibrio en la economía interna porque finalmente no pagan impuestos, no pagan los derechos necesarios y bueno, por supuesto, afecta a los distribuidores de vehículos nacionales. Me parece que es una decisión acertada ponerle un filtro a esta situación, ponerle un alto y además podemos hablar, insisto, de los beneficios que generó este proyecto porque se impulsaron pavimentaciones en 17 entidades de la República a través de un programa que se desarrolló para pavimentar 2.500 millones de metros cuadrados. Es decir, me parece que tuvo un enfoque interesante. Sin embargo, hoy por hoy debemos de incrementar la economía interna, debemos de fomentar la productividad y creo que es correcta la decisión de la presidenta Claudia. Tengo que hacer una pausa, pero regresamos para seguir platicando de este tema y de hacia dónde tiene que ir, porque por otro lado, pues estos vehículos siguen ingresando. Hay una frontera bastante permeable que sigue permitiendo que vehículos de manera ilegal estén ingresando a nuestro país, así como las armas, así como las drogas para el otro lado, pues a final de cuentas hay una frontera que parece bastante permeable. ¿Qué hay que hacer con ese tema? Enseguida volvemos. Ya estamos de regreso, estamos platicando sobre el tema de la cancelación de este programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera que, insisto, la AMDA dijo significaba la legalización de lo ilegal. En el caso de la presidenta de México ha dicho no más, aun y cuando quien lo impulsó fue su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Enrique Daud, pues ¿cómo nos deja esto? ¿Qué significa? Bueno, está el dato de que se regularizaron cerca de 100,000 vehículos en San Luis Potosí en estos 3 años y el 30% fue de alta gama, o sea, 30,000 vehículos de lujo se regularizaron en San Luis Potosí. Esto generó solamente en San Luis un ingreso de 250 millones de pesos al gobierno federal y no hay una cifra exacta, pero una estimación de 200 millones al gobierno del estado.
Quedaron fuera 40,000 unidades y el programa dejó de operar el día 1 de enero de este año. Ahorita sí se puede regularizar a través del TEMEC, que impone límites de antigüedad de 8 a 9 años y requisitos de estado del vehículo. Contratar un agente anual, además de no ser un trámite sencillo y además muy costoso. Por los que faltan de regularizar, bueno, sería un ingreso de 100 millones al gobierno federal y de 56 millones solo en un año si se regularizan esos 40,000 vehículos al gobierno del estado. Pero lo más complicado de este tema es, por ejemplo, esos 40,000 que están solo en San Luis Potosí. El crimen organizado utiliza vehículos sin placas, vehículos con estos de un track y no sé cuánta organización hay que te vende placas para que puedas circular, y cuando pasa algo del crimen organizado pues no puedes rastrear los vehículos. Pero además, tú como ciudadano normal tienes un incidente vehicular con un vehículo de placas de ese tipo, se baja la gente y los abandona, sí. Y pues no sabes, ya prácticamente lo dejan perdido y no sabes ni siquiera quién reclamarle. O sea, esos temas son complicados para cualquier ciudadano que vivimos en San Luis Potosí, en México. La regularización debe priorizar vehículos de trabajo y de uso familiar, no de los de alta gama, no beneficiar a quienes introducen autos de lujo, como ocurrió con esos 30,000 que se regularizaron en San Luis Potosí. Desde Acción Nacional exigimos que cualquier nuevo programa sea ordenado, transparente y con controles para evitar el coyotaje, la corrupción y el uso político del tema. Sin embargo, a ver, esta medida nos demuestra algo, el hecho de que los vehículos estén ingresando a nuestro país de manera irregular y que se estén quedando, nos demuestra también una acción por parte de autoridades involucradas. Nos habla también de la permeabilidad de la frontera, porque ya en el corte Ernesto Barajas decía, bueno, pues cualquiera puede ingresar, sí, pero a ver, no están ingresando uno o dos. La cantidad de vehículos de procedencia extranjera que están ingresando a nuestro país son considerables y que se están quedando aquí. Nos han hablado los expertos en la materia de las redes tendidas para ingresar vehículos de manera ilegal a nuestro país y de cómo pues esto está sucediendo por hechos de corrupción. No hay otra forma de llamarlo. No está demostrando pues esta presencia, esta cantidad de vehículos en nuestro país, no nos está demostrando justamente una de las fallas que se están exhibiendo como parte de esta exigencia de Estados Unidos, la permeabilidad de una frontera que no está funcionando de manera debida. Justamente es lo que platicábamos, ¿no? Que el tema de este decreto, de donde se termina precisamente el beneficio que había para la supuesta o la regularización de estos vehículos extranjeros, pues se cierra ya prácticamente hasta el 31 de diciembre fue la fase de este decreto. Y bueno, ya no se podrá en algún momento poder hacer las regularizaciones. ¿Qué va a pasar con los que se quedaron a medias, por ejemplo? Pues lamentablemente pues tuvieron un tiempo pues bastante prolongado para poderlo hacer. Espero que sean pocos. Se habla de poco menos de 3 millones de vehículos que fueron regularizados bajo esta circunstancia de este programa, si lo queremos nombrar así. ¿Y qué sucede? Que bueno, pues este tema se termina, fue una ayuda, independientemente de si fueran vehículos de alta gama o no, se cierra esta ventana. Creo yo que lo que en algún momento se trató era de beneficiar a quienes por situaciones diversas pues habían adquirido de manera pues digámoslo no nacional sino extranjera un vehículo, se cierra y ahora sí ya no podrá ser, que al final del día pues este tema, como bien tú lo señalas, pues va en concordancia de todo lo que en este momento se está empezando a dibujar, a esbozar, de todas las diferentes políticas, acciones administrativas, de seguridad pública, fiscales, que tendrá que haber en coordinación para lo que en algún momento se requiere por estos tiempos de coordinación directa y pues vamos a decirlo así, cooperación con Estados Unidos. Ahora, mucha gente lo dice y sí es un tema que no es de ahorita, ni de hace 10, ni de hace 20 años, de muchísimos años, que la gente sabe y conoce que los vehículos extranjeros pues son más baratos porque al final los pueden pasar por temas de cuestiones administrativas, de pedimentos, y que ya llegando aquí pues no se regularizan como debe de ser y se quedan aquí. Pero eso no quiere decir que en algún momento pues todos y cada uno de los que los traen son para cuestiones de carácter ilícito. Hay mucha gente que tiene pues temas agrícolas, temas urbanos que sí los ocupa. Con esta situación pues se termina esa ventana, habrá que ver cuáles van a ser las disposiciones del SAT para este tema en adelante y pues esperar. Antes pues era más fácil traer un vehículo extranjero, ahora pues ya no lo será. ¿Sabes que sería bien interesante que se hiciera un censo, un registro de cuántos trabajadores del campo
tienen vehículos extranjeros y cuántos tienen nacionales, porque te voy a decir una cosa, yo he visto muchísimas camionetas de estas de trabajo del campo con placas nacionales, es decir, que son vehículos nacionales, y he visto muchísimas placas de estas organizaciones campesinas en vehículos de lujo, en vehículos deportivos, en camionetonas. Es más, algún día lo documentamos en nuestras redes sociales y yo les ponía, de verdad, estos son los trabajadores del campo, un jovencito manejando un coche deportivo con placas de una organización campesina. Esos son, de verdad, los beneficiarios de este tipo de programas. Se ha visto menos, o sea, sí ha habido mucha regularización y eso hay que decirlo, o sea, sí funcionó. Yo desconozco en el estado si todavía haya vehículos que no se han regularizado, habrá que ver los datos, pero sí se regularizó la gran mayoría. La semana pasada nos daban un dato, ¿no?, de los que se habían quedado a medias. 40,000 vehículos que estaban pendientes, que se habían quedado ahí en el proceso y que ahora ya no sabían qué era lo que iba a suceder. Pero Luis Fernando, a ver, quiero ir con otro tema antes de que se nos acabe el tiempo. Insisto, sería bien interesante conocer el censo de realmente dónde están esos vehículos ahora con este programa de regularización. A ver si existe el dato, lo vamos a estar buscando y escarbando, de a quién se benefició, de quiénes fueron realmente los beneficiarios de este programa. Sería algo muy interesante y sería mucho más interesante que fuera el gobierno quien lo hiciera, ¿no? Con todos sus programas. A ver, estoy beneficiando a alguien, ¿a quién beneficia en realidad? ¿Cuáles fueron los resultados del mismo? Eso sería extraordinario conocerlo. Pero no me quiero ir sin tocar el tercer tema que me parece muy importante y contigo, Luis Fernando, porque, a ver, se dio la reforma al Poder Judicial. El Poder Legislativo local determinó que también para el Estado de San Luis Potosí aplicara y ahora una pregunta que yo les hacía de manera muy constante en ese momento ¿y hay el presupuesto necesario para esta transición? ¿Está garantizado? Ahora nos topamos con que trabajadores del Poder Judicial que decidieron jubilarse, no ser parte de este proceso o bien que están siendo despedidos, no están recibiendo el recurso que les corresponde. El argumento es, no hay dinero. ¿Qué pasó? Bien, pues como todos sabemos, el Poder Judicial se renovó el año pasado y yo no me alarmaría tanto, Erika. Yo creo que es un proceso natural de renovación de cualquier institución pública. Va a haber cambios, son necesarios, son además cambios que considero que serán muy positivos para que la justicia no sea lenta y no sea selectiva. Me parece que son cambios que benefician los procesos internos del Poder Judicial. Y bueno, pues respecto a la clase trabajadora, quiero que sepas pues que siempre estaremos del lado de la clase trabajadora, ¿no? No se va a permitir que se violenten los derechos de los trabajadores y por supuesto si ocurre alguno en particular, desde el Congreso estamos listos para ir a dialogar con el Poder Judicial porque esta fue ¿Habrá un ajuste presupuestal? Pues sí, por supuesto, tuvieron un presupuesto excedente, además, me parece que fueron, no traigo el dato exacto, pero me parece que fueron 16 millones de pesos extra que recibió el Poder Judicial, es decir, no recibió de menos, sino que recibió de más. Y bueno, la dinámica interna ya le corresponde a ellos. Ellos pues están determinando qué personal está calificado para poder seguir trabajando con ellos y qué personal requiere una renovación que a mí me parece de lo más sano, de lo más importante, porque también es cierto que había muchos vicios en el Poder Judicial. Ojalá que algún día los podamos platicar, porque hay muchísimos vicios. Durante décadas no hubo un cambio en la forma en la que se impartía justicia y hoy, bueno, pues estamos viendo el resultado. Me parece que este proceso de renovación del Poder Judicial alcanza a todas las estructuras del Supremo Tribunal de Justicia, no nada más a jueces y magistrados, sino a todos los trabajadores y por supuesto lo que yo pediría y lo que siempre pondríamos en la mesa es que se respeten los derechos laborales de los trabajadores. Pero a ver, entonces déjamelo claro, con este excedente ustedes consideraban en el Congreso del Estado que daba para llevar a cabo esta transición en los términos que se requiere, es decir, pensiones, jubilaciones, el tema del retiro de trabajadores del Poder Judicial con los derechos que le corresponden. ¿Ustedes consideran que con eso quedaba saldado? Sí, porque nosotros no fijamos el monto, lo fijó el Poder Judicial. Ellos fueron quienes hicieron su estudio y ellos dijeron, requerimos 11 millones de pesos. Hoy el asunto estaría en el órgano de administración del Poder Judicial. Por supuesto, y zanjado además. Ellos fueron quienes dijeron, requerimos 11 millones de pesos para poder solventar los cambios y bueno, con eso estaríamos saliendo del compromiso. Me parece, no quiero mentirte, pero me parece que se les otorgaron 16 millones de pesos y con eso, bueno, pues me parece más que justo, ¿no? Sin embargo, insisto, el problema va más allá, va hacia renovar las estructuras internas del Poder Judicial y bueno, pues que haya un profesionalismo que le sirva a la gente y por supuesto que la justicia ni sea selectiva ni sea lenta. Enrique Daud. Más de 120 trabajadores fueron despedidos sin causa justificada, basificados por contrato, por honorarios.
En el Poder Judicial de San Luis Potosí no estamos viendo un ajuste administrativo, estamos viendo una purga laboral. Es inaceptable que empleados se enteren de su despido cuando su acceso biométrico ya no funciona. Hasta ahora no hay transparencia, no hay pronunciamiento sindical y no hay acuerdos formales para los afectados. Que no estén basificados no significa que no tengan derecho. A todos los trabajadores hay que tratarlos con dignidad, avisarles que ya no trabajarán, liquidarlos conforme a derecho. Creo que es lo justo para cada uno de ellos. No digo en cualquier trabajo, no solo en el Poder Judicial, donde sea. Bueno, si tú ya no estás de acuerdo con un trabajador tuyo, pues puedes despedirlo, pero avísale y págale lo que se merece. Y creo que eso es lo que ha faltado aquí en el Poder Judicial, que no están teniendo un trato justo, un trato digno, y creo que es lo que les está fallando. Si tienen el dinero, bueno, pues ya liquídenlos conforme a derecho. Hay gente que tendrá 15, 20 años, pues ha hecho su trabajo durante tanto tiempo, bien o mal, pero ahí ha estado y merece recibir el dinero que le corresponde. Lo que vemos son espacios creados para cumplir compromisos de la Corte, del acordeón, de la elección que participó menos del 8% del listado nominal en San Luis Potosí, y desde Acción Nacional exigimos claridad, respeto a los trabajadores y un Poder Judicial que actúe con legalidad y humanidad. Ernesto Barajas. Bien, yo creo que aquí es importante dos cosas. Pues obviamente el Poder Judicial tiene toda la autonomía para poder autodeterminar qué necesita y qué no, ¿va? Independientemente de las circunstancias de la reforma judicial, de todo lo que ya vivimos el año pasado. Ahora viene la parte importante, ¿no? Tendrán que dar los resultados este 2026. Claro. Dos temas o dos puntos a considerar. Primero, ¿quiénes son esos despedidos? Habrá que ver quiénes son los que integran esa lista de 120 o 130 gente que ya no estará laborando más. Que es importante saber porque obviamente pues a lo mejor son gente que dentro de sus labores que desempeñaba, que coincido, pues hay que respetar sus derechos laborales, pero hay que ver qué tan necesario o no era su contratación. Dos, ¿qué va a pasar con todo lo que en algún momento van a dejar de hacer esas personas despedidas? Claro. Digo, los que por ahí de repente tenemos asuntos, litigamos y somos asiduos de estar ahí, sí vemos que en algún momento, y hay que decirlo, pues ha habido una falta de personal, no solamente en los temas de San Luis Potosí, en la gran parte del estado, y yo creo que en algún momento deberá de ser así, tendrán que suplir a estas figuras que se fueron con figuras que en algún momento pues ayuden a resolver el rezago judicial. Quisiéramos ver más secretarios de acuerdo, más actuarios, pues gente que realmente abone al tema de la carga judicial, que hay que decirlo, ya se les juntó. Sí. No sabemos la proporción, no sabemos la metodología de cómo se designa, por ejemplo, a un secretario proyectista. Decían por ahí algunos compañeros que hay magistrados, magistradas que tienen 5 proyectistas y hay juzgados que pasa un año y no les designan uno. Entonces me imagino que todo esto que está sucediendo, la magistrada presidenta tendrá que retomar esta parte de proporcionalidad y equidad para que la justicia sea pronta, rápida y expedita. Y si en algún momento estos 120, que yo quisiera saber quiénes son, habrá que ver los nombres, a lo mejor nos llevamos sorpresas, ¿verdad?, de los que estaban ahí, desde cuándo estaban ahí, y lo más importante, quiénes van a entrar y cómo claro. van a entrar. Exactamente, cuáles van a ser las contrataciones, las sustituciones, cómo va a estar operando, y más porque, ¿sabes? A mí hay varias cosas que me preocupan. Primero, en el caso de los proyectistas y los secretarios de acuerdo, ¿qué incentivo tienen hoy para hacer el trabajo como lo hacían antes? Porque antes era el anhelo de, si lo hago bien, me voy a convertir en juez, en jueza, y voy a tener este crecimiento, esta aspiración, y entonces sabemos, y es un secreto a voces en el Poder Judicial, que gran parte de la chamba la hacían los proyectistas y los secretarios de acuerdo, que ellos eran realmente quienes sacaban avante el trabajo con esa expectativa de tener un crecimiento laboral. Hoy que esa posibilidad no existe, ¿por qué un secretario de acuerdo, por qué un proyectista tendría que quedarse horas extras, hacer más de lo que le corresponde si no va a tener ese beneficio? Creo que se va a hacer un primer reto con el que se va a enfrentar el Poder Judicial en San Luis Potosí, ya lo estamos viendo a nivel federal, y la pregunta que queda sobre la mesa es, ¿realmente la reforma judicial atendió, resolvió los problemas que está denunciando? Ya decía Luis Fernando Gámez, sería muy importante platicarlo, hoy se nos ha acabado el tiempo, pero lo vamos a poner sobre la mesa. ¿Se acabó con el nepotismo? ¿Se acabó con los grandes presupuestos cuando les han dado más de 16 millones de pesos más a este Poder Judicial? ¿Realmente se acabó con esos presupuestos extraordinarios? ¿Realmente se acabó con el rezago que existía en el Poder Judicial cuando hoy estamos viendo pues los retrasos y los tiempos extraordinarios que se están viviendo en los procesos? ¿Realmente logró su objetivo la reforma del Poder Judicial? Lo platicamos el próximo lunes, si les parece. Luis Fernando, muchas gracias. Interesantísimo. Muchas gracias por la invitación, Erika. Gracias por estar con nosotros. Ernesto Barajas, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias a ti, Erika. Enrique Daud, muchas gracias. Gracias, Erika, por la invitación y buen día a todo el auditorio. Muy buenos días. Nosotros vamos a una pausa y volvemos.